las mayores mentiras de toda la historia de la humanidad, desde que Dios creó a nuestro padre Adán. Que las bendiciones de Dios y su paz sean con él. El discurso del rey Salman bin Abdulaziz del día 10 de julio del 2022, así como el discurso de su príncipe heredero Mohammed bin Salman en la cumbre de Jeddah el 16 de julio del 2022. Fueron dos discursos completamente falsificados, atribuidos a un rey muerto y a un príncipe en estado coma de muerte clínica. Y el director de este montaje y el actor suplantador del personaje de Mohammed bin Salman es el príncipe Khalid bin Salman, quien recibió su merecido, y fue así como Dios hizo de ellos una gran señal de exhortación para los mundos. Y la afirmación de nombrar al príncipe Mut'im bin Abdullah como rey de Arabia Saudita, junto con otras órdenes dirigidas para él, y que el planeta causante del cambio climático es el mismo que causó la gran explosión cósmica, conocida como el Big Bang. Esto y muchos detalles más los encontrarán en la siguiente declaración. La aniquilación del rey y los príncipes es un signo grande. Escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammadin al-Yamani, bajo la fecha del 22 de julio del 2022. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 22 de julio del 2022, cuyo título, La aniquilación del rey y los príncipes es un signo grande. En el nombre de Dios el Uno, el Invicto, oh gente del mundo, cualquier persona puede inventar una mentira en contra de su prójimo, ya sea que lo acuse de robo o lo calumnie con cualquier otra falsedad o calumnia, y quizás la persona puede no ser capaz de refutar la falsedad inventada por su prójimo contra él, porque va a necesitar una prueba de su inocencia. Asimismo, el acusado es inocente hasta que su culpabilidad sea probada con pruebas definitivas. A menos que la persona calumnie declarando la muerte de otra persona, mientras que esta última sigue estando viva y totalmente libre. En cuanto a esta mentira, es muy mala en contra de la persona calumniadora, dado que se delatará muy rápidamente el autor de la calumnia, puesto que la persona está viva e inevitablemente hablará, con lo cual es muy fácil delatar las mentiras calumniadas falsamente acerca de la muerte de una persona, puesto que el mentiroso se destapará la falsedad de su mentira simplemente al hablar la persona que sigue estando con vida, dado que el vivo les hablará a la gente, y entonces estos sabrán que el fulano autor de tal rumor es un mentiroso. Y a decir verdad, les juro por Dios que era uno de los mejores dotes y valores de los árabes, al considerar el hecho de mentir una de las características más reprobables, y un defecto condenado en la persona que miente, especialmente cuando sus mentiras son perjudicadamente dañinas para su prójimo. Entonces, en tal caso, habrá cargado con una calumnia y con un delito evidente ante Dios su Señor. De acuerdo con las palabras del Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 33, versículos 57 y 58.
Y son muchas las personas mentirosas que hay en esta era, tanto en los pueblos árabes en particular, como en los pueblos del mundo en general. Y le dieron a las mentiras otros nombres, política y sabiduría. Entonces decimos, qué mala política es vuestra política, y qué mala sabiduría es vuestra sabiduría, al mentirles a vuestros propios pueblos. Y qué mala cualidad que una persona sea mentirosa en su trato con los demás, diciendo mentiras falsas y calumniosas sobre otros, mientras que estos últimos sean totalmente inocentes de ello, o que no cumpla con sus palabras, sus pactos y o con sus promesas. Tal vez a uno de los que dudan le gustaría decir, qué asombroso es tu asunto, oh Nasser Mohammed el-Yemeni. Quien lea esta declaración tuya, piensa que eres una de las personas más veraces en sus palabras y la más guiada hacia el sendero de Dios. Pero tu mentira sobre la muerte del rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salman, más bien les añadiste una tercera persona, según tus afirmaciones, y es el príncipe Khalid bin Salman. ¿Qué pasa contigo, hombre? ¿Qué es lo que te pasa? Oh, hombre, podríamos decir que te has vuelto loco, pero quien lee meditadamente tus otras declaraciones de tu interpretación del Gran Corán, encuentra que su mente es testigo de que la verdad está contigo, y que el mentiroso es aquel que desmiente negando tus declaraciones explicativas del Gran Corán. Y la mente de la persona rechaza y no acepta que te describan como loco en absoluto. Y esto es para quienes meditan a tus declaraciones con la mente, encuentran que sus mentes están totalmente de acuerdo contigo, ya que la mente es lógica por naturaleza y reconoce la verdad. Pero no recapacitan sino los dotados de intelecto. Oh Nasser Mohammed el-Yemeni, he meditado atentamente tus declaraciones del Gran Corán y estaba a punto de creer que eres verdaderamente el califa de Dios, el Imam al-Mahdi. Pero la fitna de la muerte del rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salman, mediante el COVID de la muerte clínica directa según como dices, ha fracasado, porque el rey Salmán apareció en el discurso del Hajj, entre paréntesis de la peregrinación, en la fecha de 10 de Dhul-Hijjah de este mes, correspondiente al 9 de julio del 2022, a través de un vídeo en el canal de la televisión oficial saudí. Asimismo, también apareció el príncipe heredero saudí en voz e imagen, dirigiéndose a la gente en las pantallas de televisión saudí, con su discurso en la cumbre del Golfo en la fecha del 17 del mes de Dhul-Hijjah de 1443, correspondiente al 16 de julio del 2022, y en presencia del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, así como en presencia de un grupo de 9 líderes árabes. ¿Acaso subestimas nuestras mentes, oh Nasser Mohammed el-Yemeni? Que Dios nos ayude, porque pensábamos bien acerca de ti, y eras la única esperanza para toda la nación islámica, después de haberse entrado en estado de asfixia y haber completado su fase. Llegamos incluso a pensar que eras la única solución y la salida para todos. Entonces el califa de Dios sobre el mundo entero, el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, les contestará diciendo, en Dios me refugio para buscar ayuda en contra de lo que contáis, y soy el califa de Dios, el Imam al-Mahdi, inteligente con el permiso de mi Señor. Y no soy tan necio como los necios que creyeron la falsa del mayor montaje de actuación en la historia humana, desde que Dios creó a nuestro padre Adán. Y he hecho mis propios cálculos al caso de la reducción de los arrogantes a gran escala, y a nivel de los líderes de los países árabes y no árabes. Y sé que no pueden resucitar al rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salman para que les hablen directamente sobre un tema que tuvo lugar después de las muertes del rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salman, a pesar de que este nuevo tema en la actualidad mundial ha sucedido después de sus muertes y sacudió al mundo entero. Más bien, se ha convertido en el tema principal de todos los gobiernos del mundo, así como de sus respectivos pueblos, y este tema es la guerra ruso-ucraniana.
Y como sé que rey Salmán y su príncipe heredero nunca antes sus lenguas durante sus periodos de vida mencionaron nada acerca de la guerra ruso-ucraniana, en ningún vídeo desde que el hombre descubrió la ciencia de la telecomunicación televisiva en voz e imagen, o incluso en los medios más antiguos como la radio. Y es por eso que encuentran que Nasser Mohammed el-Yemani les pone en todas las declaraciones de la serie de la historia del desafío a la familia real al-Salman, cuyo enlace está debajo. Una condición fundamental sobre ellos en cualquier apariencia en los vídeos nuevos, tanto de rey Salmán como su príncipe heredero Mohammed bin Salman, a que hablen de un tema nuevo de la actualidad mundial que tuvo lugar después de la fecha del 3 de febrero del 2022, y este tema era la guerra ruso-ucraniana, puesto que es el evento nuevo más famoso después de la muerte del rey Salmán y su príncipe heredero, y que se convirtió en el tema principal a nivel mundial, así como uno de los temas importantes del que hablan los gobiernos de los diferentes países del mundo, junto a sus pueblos respectivamente. Todo el mundo habla sobre la guerra ruso-ucraniana, excepto dos personas de alto rango aparecieron hablando sobre la crisis del coronavirus que arrasó a la economía mundial. Asimismo, el rey Salmán habló también de los desastres climáticos, además de hablar sobre la crisis del coronavirus, que dijo que ha devastado a la economía mundial. Y no lo encontraste en su discurso decir, además de la crisis que generó la guerra ruso-ucraniana. Y esto es porque la guerra ruso-ucraniana tuvo lugar después de la muerte del rey Salmán. Y el rey Salmán, antes de su muerte, solo sabía de la crisis que provocó el coronavirus, que ha devastado la salud de la población mundial y su economía. Además de mencionar en su discurso a los desastres climáticos, y como durante el reinado del rey Salmán no tuvo lugar la guerra ruso-ucraniana, por eso no la mencionó el rey Salmán en el vídeo de su discurso del 10 de Dhul-Hijjah de 1443, correspondiente al 9 de julio del 2022. Dado que fue fabricado y montado a partir de lo que mencionó el rey Salmán en sus discursos anteriores, y fue compilado a partir de varios vídeos anteriores, excepto la guerra ruso-ucraniana. No le encontraron ningún vídeo suyo anterior en que mencionaba eso, dado que la guerra ruso-ucraniana no sucedió sino después de la muerte del rey Salmán. Asimismo, la mayor mentira en la historia humana, desde que Dios creó a Adán y Eva, es la aparición del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la cumbre del Golfo en presencia del presidente estadounidense Joe Biden. Y Mohammed bin Salman también habló sobre la pandemia del coronavirus, que arrasó a la salud y a la economía mundial, además de la guerra en Yemen y el armisticio. Pero sin embargo, el tema que fue la razón principal para la llamada a la convocatoria de emergencia de la cumbre de Jeddah era a causa de la guerra ruso-ucraniana. Encontrarán a Mohammed bin Salman ajeno a este tema, como si estuviera viviendo en otro planeta, desconociendo totalmente el nuevo evento mundial, que es la guerra ruso-ucraniana. Más bien, encontraron al rey Salmán y su príncipe heredero mundial como si estuvieran ausentes, desconociendo completamente el evento más importante de la escena mundial, que es la guerra ruso-ucraniana. Y como sé que la muerte ha hecho ausentar tanto al rey Salmán como al príncipe Mohammed bin Salman, antes de que tuviera lugar la guerra ruso-ucraniana, y dicho esto, los fabricantes de los falsos montajes no y nunca podrán hacerles que mencionen el tema de la guerra ruso-ucraniana, tanto en las palabras del discurso del rey Salmán como en las palabras del príncipe heredero Mohammed bin Salman, dado que el rey Salmán y su príncipe heredero nunca antes han mencionado la historia de la guerra ruso-ucraniana en cualquier vídeo antes desde que Dios los creó. Así que entonces aquí los fabricantes de los falsos montajes se verán impotentes de hacerlo, puesto que no podrán encontrar un vídeo o incluso un audio en la radio del rey y su príncipe heredero en el que habían hablado antes de la guerra ruso-ucraniana. Una vez dicho esto, juzgo con la verdad y sin injusticias que el vídeo del discurso de rey Salmán bajo fecha del 10 de Dhul-Hijjah de este año vuestro
así como el vídeo del discurso del príncipe heredero Mohammed bin Salman en la cumbre de Jeddah de este año vuestro, 1443 después de la Égira, correspondiente al año 2022 después de Cristo. Son dos vídeos falsos y falsificados atribuidos a los muertos, el rey Salman y su príncipe heredero Mohammed bin Salman. Por lo tanto, la batalla de los falsos montajes fue resuelta por una orden de Dios, mediante la muerte del actor frío y peligroso, el príncipe Khalid bin Salman. Y la batalla se decidió y la fabricación fracasó en el reino de Arabia Saudita. Y Dios le hizo probar a Khalid bin Salman la gravedad de su mala conducta. Es así como Dios hizo de ellos una lección y un ejemplo para los que se oponen a Dios y su califa, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Oh al-Salman, ¿qué pensáis de aquel que Dios está con él? Juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que ni tanto los hombres como los genios le vencerán. Esto quiere decir, sé mimado, oh califa del compasivo, ante quien te nombró ser su califa, dado que nunca te va a degradar, ni te va a humillar Dios el Todopoderoso, glorificado sea Él. Mientras que no calumnias falsamente acerca de Dios, sobre el hecho de que Él te hizo ser el califa de Dios sobre todo el mundo. Que sepan con certeza que Dios siempre cumple con su voluntad, dado que no caen en la humillación los que le son leales, ni habrá gloria para sus enemigos. Glorificado sea Dios el Grande, mi Señor y vuestro Señor. Oh familia real al-Salman bin Abdul Aziz y sus aliados en todo el mundo. No estáis a la altura de la conspiración de Dios, el Señor de los mundos. Así que anuncien vuestra rendición, porque no sois socios de Dios en su juicio, al elegir al califa de Dios. Gloria a Dios el Grande, el Altísimo. ¿Quién es este que es más poderoso que Dios, el Señor de los mundos, el que los ateos niegan? Así pues, que vayan a detener las guerras de Dios cósmica y coroniana, y previamente les habíamos enseñado la razón científica de la guerra cósmica de Dios, que está afectando al planeta Tierra, y eso es debido al acercamiento del planeta del castigo Sáhar en dirección a la Tierra. Y oigo decir a los que no hacen uso de razón para comprender, debemos detener a los desastres climáticos, oh glorificado sea Dios el Grande. ¿Qué podría llegar a ser vuestro poder, oh comunidad de líderes ejecutivos de los diferentes países del mundo, ante el poder de Dios el Uno, el Omnipotente? ¿O es que participasteis en la creación de Dios y les sois socios en el dominio de los cielos, la tierra y su clima? Di, aportad vuestra prueba que lo demuestre si sois de los veraces. Dijo Dios el Todopoderoso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 46, versículo 4 y 5. Y dijo Dios el Todopoderoso, قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículos del 40 al 45.
Y muchas son las veces que habéis cruzado las líneas rojas en derecho de Dios el Señor de los mundos, como si fueran ustedes los que crearon a sí mismos, y como si fueran ustedes los que crearon los cielos y la tierra, o como si estuvieran en vuestras manos los tesoros de la misericordia de mi Señor, o como si poseyeran el control y la soberanía. Si es así, aunaos pues vuestras fuerzas y detengan las erupciones solares, porque son la causa de lo que llaman ustedes el calentamiento global. Y la causa detrás de esto es procedente del cielo, no de la tierra. Y alejad de vosotros, pues, el mal del planeta Sáhar que se está acercando en dirección a la tierra, desde el sur del plano solar terrestre, si sois veraces. Y el califa de Dios no se contradice en nada en lo que escribe, mientras que ustedes sí se contradicen. Y muchas son las veces que habéis mentido a vuestros pueblos, mentiras tras otras, ya sea en las causas detrás de los desastres climáticos, como los provocados por la guerra coroniana. Pero las fatuas determinadas por el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani, son la pura verdad, que se os quedan totalmente claras a través de la ciencia y la lógica en la realidad real, constantes y firmes como la firmeza de las montañas, puesto que están basadas en el conocimiento del libro de Dios, el Gran Corán, en todos los hechos científicos, comenzando con el planeta de Arratq y el planeta Sáhar, que fue la razón científica detrás de la explosión del planeta de los cielos y la tierra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فججا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Verdaderas son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 23, versículos del 30 al 33. Y son muchas las veces que les advertí a los líderes ejecutivos de los gobiernos de los países del mundo que no le dieran la espalda a Dios, y anuncié la negación total y absoluta a la teoría del calentamiento global, la gran mentira histórica, a que se debe al dióxido de carbono emitido por las fábricas industriales de los hombres. Habéis mentido, y Dios os maldijo por causa de vuestra incredulidad y ateísmo al negar la existencia de Dios el Altísimo y el Grande. Si no os arrepentís volviendo a Dios, oh climatólogos del mundo, por haber rechazado la llamada de la verdad procedente de vuestro Señor, y les habíamos dictaminado con la verdad que la causa de la guerra cósmica de Dios sobre quien Él quiera, entre los pueblos del planeta Tierra, es a causa de Tanaush, del planeta del castigo Sáhar. Y el sol se enciende con enormes volcanes desbordantes de ebullición, que causan depresiones atmosféricas que provocan inundaciones torrenciales, así como huracanes marinos y remolinos de fuego que queman los bosques del planeta Tierra de los hombres, que luego estos remolinos se convierten en viento para avivar el fuego, expandirla y dirigirla hacia vuestros hogares de forma nunca antes vista. Todo lo que les sucede a los habitantes del planeta por culpa de las calamidades provocadas por la guerra climática de Dios es debido al acercamiento del planeta del castigo Sáhar a la Tierra, desde el sur del plano solar terrestre, viniendo originalmente desde la dirección del Polo Norte, antes de su giro alrededor del Sol en su viaje hacia la Tierra. Luego Dios elevó el calibre de Tanaush de la guerra climática por causa del acercamiento del planeta del castigo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Verdaderas son
las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 34, versículos del 49 al 54. Y quien roba del conocimiento del imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani y no se lo atribuye a su dueño, pues la muerte mediante el COVID más letal le acecha. Y cualquiera que se oponga a Dios y a su califa, pues que aleje de él la puerta de un severo castigo mediante el COVID, la firme estratagema de Dios. La misma cepa del virus con la que Dios desplomó mortalmente al rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salmán, y el refuerzo de un tercero que antes les habíamos prometido para que sirva de ejemplo y lección. Ese es el malvado más peligroso y el gran criminal, el príncipe Khalid bin Salmán. Y no creo que los criminales reconsideran, más bien persistirán con arrogancia, como el faraón de Egipto que fue arrogante ante los signos de Dios, el que vio el mar partirse en dos ante sus ojos y los ojos de sus soldados, y cada parte era como una gran colina. El agua se sostenía en el aire como si fuera un sólido edificio, como si fuera una pared en el cielo en ambos lados, a la derecha y a la izquierda, y entre ellos hay un camino seco en el mar, para que los hijos de Israel lo cruzaran. ¿Acaso no debieron el faraón y sus soldados pararse y dejar de cruzar, para perseguir a Moisés y su pueblo y digan: damos testimonio de que no hay más dioses que el único Dios, y damos testimonio de que los mensajeros de Dios son Moisés y Aarón, y somos de los sumisos a la voluntad de Dios el Señor de los mundos? Pero debido a la arrogancia del faraón y sus soldados en ese momento, ni sus oídos ni sus ojos les beneficiaron en nada, mientras siendo ellos testigos oculares del milagro del mar dividido en dos ante sus propios ojos. Y hay que ver el parecido del día de hoy al día de ayer, con respecto a todos los que son arrogantes ante el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani, o que se oponga a mí luchando en contra de mi llamada, que en verdad se ha opuesto a Dios, que me escogió y eligió entonces. ¿Quién es este que es equivalente a Dios el más severo en el castigo? En todo caso, concluimos esta declaración multitemática con mis condolencias a la familia de Al-Abdulaziz en particular y a la familia Al-Saud en general por las muertes del rey Salmán y su príncipe heredero Mohammed bin Salmán, así como la muerte del viceministro de defensa, el príncipe Khalid bin Salmán, y les ordenamos a que nombren al príncipe Mut'ab bin Abdullah bin Abdulaziz, rey del reino del Hijaz árabe, sobre las mismas fronteras anteriores del reino de Arabia Saudita, para proteger la seguridad del reino y su pueblo, así como las santidades islámicas. Oh Mut'ab bin Abdullah, si obedecen la orden, entonces que dejes a todos los príncipes de las regiones del reinado permanecer en sus principados, para que veamos lo que deje de ellos con vida el COVID de la firme estratagema de Dios, puesto que cada suceso hay un discurso. Y el que queda de la familia de Al-Salmán con vida y no le haya aniquilado el COVID de la muerte directa, nadie debe hacerles daño, ya sean estos hombres o mujeres. Y ya veremos lo que deje de ellos con vida el COVID de la firme estratagema de Dios, ya que Dios su Señor les conoce mejor. Y en cuanto al príncipe heredero Mohammed bin Salmán, el que está en estado coma de muerte clínica, debes intensificar la guardia en el lugar donde yace, mientras que no empiece su cuerpo a hincharse y apestarse. Oh Al-Saud, si no lleváis a cabo la orden del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani, para agilizar la toma de posesión del príncipe Mut'ab bin Abdullah bin Abdulaziz lo antes posible, no culpéis después sino a vosotros mismos, dado que las fuerzas de intervención rápida, la policía COVID, de la firme y sólida estratagema de Dios, está a vuestro acecho. Oh tribus de Najd de Hijaz, comprometeos para conservar la seguridad y la tranquilidad general, y no perturbéis la seguridad de la Tierra Santa. Y juro por Dios el Señor de los mundos, que quien desobedezca mi orden, el Señor de los mundos lo aniquilará mediante el COVID de su firme y sólida estratagema, al igual que aniquilará a todos los criminales que no reconsideren, y que son arrogantes y altivos ante el mandato de Dios, ya sea que estén en Arabia Saudita o en Yemen, o en los diferentes gobiernos y pueblos de los mundos.
y ya veremos lo que vaya a dejar con vida de entre los líderes ejecutivos de los países árabes, así como el resto de los países del mundo, dado que a cada suceso hay un discurso, dado que él sabe mejor lo que hay en el corazón de sus siervos hacia el califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani. Y quien desee que Dios confirme la verdad con sus palabras de poder, como Dios ama y le complace, glorificado sea Él, y no como desea su alma envidiosa y vengativa, entonces es uno de los aliados de Dios, no hay temor por ellos ni ellos se entristecerán. Y en cuanto a los que encuentran en sí mismos dificultad de aceptar el decreto de Dios y sienten odio hacia el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani, no odia a nadie al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani, salvo aquellos quienes odian a Dios, excepto el que se arrepienta y se vuelva a su Señor, para que guíe su corazón y perdone sus pecados. Sabed, pues, que Dios es perdonador y compasivo, y que el buen final es para los temerosos de Dios, y que la tierra pertenece a Dios y se la da en herencia a los justos de entre sus siervos, y realmente en esto hay suficiente mensaje para la gente de adoración. Adoran únicamente a Dios y no le asocian nada, y decimos lo que Dios nos mandó decir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos 8 y 9. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani.